Buen día a todos. Pido perdón porque no hablo portugués, pero prometo hablar en español lentamente, despacito, despacito. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la invitación para estar aquí con ustedes por parte del profesor Francisco Ladeira, en nombre de la comisión organizadora, y a todos ellos por haber permitido encontrar la manera de que yo pudiera llegar hasta aquí desde Ushuaia, Tierra del Fuego, la ciudad más austral del planeta. En la idea de esta presentación es hablar sobre ejemplos del uso del programa Google Earth en docencia e investigación. Y he elegido dos temas que creo, por su naturaleza, pueden ser de interés para los colegas en Brasil, dado que no hay manifestaciones en esta región del continente, ni de tectónica activa, como en la cordillera andina, ni glaciares en retroceso por razones climáticas. No voy, por supuesto, a enseñarles cómo se usa el Google Earth, ni a pretender mostrarles cuáles son las formas más adecuadas de usarlo. Seguramente ustedes saben mucho más que yo de el uso del programa, pero me ha parecido que es una buena oportunidad para demostrar la utilidad del programa, tanto en investigación como en docencia. A ver. Tengo un problema, pero no importa. Voy a hablar de tectónica activa y me voy a referir a la placa de Scotia. Allí es el extremo sur de América del Sur, allí está Ushuaia, donde vivo y trabajo, a 55 grados de latitud sur, y la península antártica, y allí tenemos la placa de Scotia entre medio de ambas. La placa de Scotia es una placa de enorme importancia por su impacto en el clima, el ambiente y las corrientes marinas de todo el planeta. Esta placa es un fragmento de la corteza oceánica pacífica que desde el Mioceno, alrededor de 25 millones de años atrás, comenzó su desplazamiento hacia el este, simultáneamente a toda la reactivación de la tectónica de placas del Pacífico, que por colisión contra el continente generaron la cordillera de los Andes. Pero en este sector, la placa no encontró un obstáculo continental, no encontró corteza continental suficientemente espesa, gruesa, como para permitir la subducción. Entonces la placa lo que hizo fue destruir un puente insular que existía entre Patagonia y la península antártica y generar el pasaje Drake. Ese pasaje Drake
es muy importante porque cuando se estableció esta vía oceánica, se estableció también la corriente circumpolar antártica. Y de esa corriente circumpolar antártica que recorre en el sentido de las agujas de reloj alrededor del continente antártico, se desprenden dos corrientes frías que son muy importantes para América del Sur. La corriente fría de Malvinas, que llega hasta Brasil, al Golfo de Santa Catarina en el invierno, y la corriente de Humboldt, que recorre la costa occidental de América del Sur y hasta que en proximidad del Ecuador tuerce hacia el oeste y da origen a los fenómenos que conocemos como la Niña y el Niño. Es decir, la apertura del pasaje Drake en el Mioceno representó un cambio climático global de enorme magnitud y que dio origen al planeta como hoy lo conocemos. Antes de la apertura del pasaje Drake y la instalación de la corriente circumpolar, el clima en Patagonia era subtropical húmedo, muy diferente a lo que hoy tenemos. Cuando salí de mi casa en Ushuaia había 15 grados bajo cero y teníamos 1 metro de nieve en el jardín de casa. Hace 25 millones de años atrás, en la Patagonia había un régimen de sabana con faunas de estirpe claramente subtropical. Bien, esta situación de ruptura del arco insular fue de una magnitud y una intensidad tal que provocó la desviación de los Andes de Tierra del Fuego. Ustedes saben que en el continente los Andes están siempre en una posición norte-sur. En Tierra del Fuego los Andes están este-oeste. Como consecuencia de que la placa, con una increíble energía, giró 90 grados el eje de la cordillera de los Andes. Imagínense ustedes la energía necesaria para girar 90 grados una cordillera ya formada y plegada, porque es una faja plegada y corrida, de edad mesozoica con un plegamiento cretácico tardío paleoceno. Entonces, allí tenemos una situación que del otro lado del pasaje se repite como en un espejo. Y los Antartandes, es decir, las montañas de la cordillera de la península antártica, también tuercen hacia el este como consecuencia del empuje de la placa. Esta situación es exactamente idéntica a la que sucede en el extremo norte del continente sudamericano. Allí es la placa del Caribe, pero el comportamiento ha sido exactamente igual. La placa del Caribe no encontró obstáculos en su desplazamiento y lo que provocó fue el desgajamiento de una masa continental calcárea que dio origen a las islas de Cuba, La Española y Puerto Rico. Y en el frente de la placa generó un arco insular volcánico, que son las llamadas Antillas. Qué curioso también que es en el norte de Colombia y en Venezuela, los Andes también están este-oeste. Así que tenemos en los dos extremos del continente sudamericano la acción de estas placas pacíficas que provocaron cambios brutales en la geología y la estructura de la región. ¿Se entiende?
más o menos. Bien, este es un gran ejemplo de tectónica activa, la placa de Scotia. Observen ustedes aquí, tenemos los Andes de Tierra del Fuego, lo que está en blanco son los mantos de hielo de montaña, manto de hielo norte, manto de hielo sur y manto de hielo de Tierra del Fuego, que son los últimos remanentes del manto de hielo pleistocénico. Entonces, si miramos hacia el este, encontramos allí un fragmento cortical continental. Son las llamadas Islas Georgias del Sur, que en realidad estaban aquí, en este espacio, y la placa los está llevando hacia el este. Lo mismo sucede al sur. Estas son las Islas Shetland, ya vamos a hablar de ellas, y las Islas Orcadas del Sur. Y vean cómo la placa ha arrastrado este fragmento cortical y lo está llevando también hacia el este. En el borde norte de la placa de Scotia, ahí tenemos Tierra del Fuego, el canal Beagle, allí está Ushuaia, y esto es el Cabo de Hornos, el punto más austral del continente americano. El borde norte de la placa de Scotia viene en esta dirección, penetra en el continente, forma una cuenca pull apart, hoy que fue ocupada por glaciares durante el Pleistoceno y hoy es un gigantesco lago glacial, el lago Fagnano, y luego la falla continúa formando el estrecho de Magallanes hasta que luego se pierde uniéndose a otras fracturas en el sector chileno, en la costa chilena. Allí también tenemos una zona de la plataforma continental elevada. Eso es lo que llamamos el Bank of Burwood. El Bank of Burwood hoy está sumergido, pero en cada época glacial, y hubo 15 glaciaciones en el último 1.000.000 de años, el Bank of Burwood se encontraba por encima del nivel del mar. Todos ustedes saben que durante la glaciación el nivel del mar desciende porque se acumula el hielo sobre los continentes y se interrumpe el ciclo hidrológico. Entonces, durante las glaciaciones, es decir, 700.000 años del último 1.000.000 de años aproximadamente, el Bank of Burwood fue una isla gigantesca, vean, mucho más grande que las Islas Malvinas. Y allí entonces debe haber habido ecosistemas continentales frío-húmedos similares a lo que existen en la región del estrecho de Magallanes, tanto en Patagonia Sur como en la isla de Tierra del Fuego o el archipiélago de Tierra del Fuego. Hay, como consecuencia de un desplazamiento continuo durante 25 millones de años, la placa ha sufrido distorsión, ha sufrido esfuerzos enormes y eso ha generado el desarrollo de microplacas y de la gigantesca fractura de Shackleton, llamada así porque la fractura pasa exactamente allí. Esa es la isla Elefante, el lugar donde Shackleton y su tripulación pasaron un año en el hielo antes de intentar conectarse nuevamente con el mundo hace 100 años atrás. Esta fractura de Shackleton continúa por el borde del talud del sector chileno hasta que llega al punto triple,
frente a la península de Tai Tao. En cambio, hacia el sur representa la margen oriental de la microplaca de las Islas Shetland, allí representadas. Ahí ven la falla de Shackleton, la microplaca de las Islas Shetland, la zona de subducción, y allí tenemos el volcán activo de la isla Decepción, un volcán que cada 5 o 10 años hace una nueva erupción piroclástica, destruye todas las bases antárticas de los países que allí están asentados, y esta es la región donde Brasil tiene su base, se llama Comandante Farrás, ¿no es cierto? Creo que sí. Bueno, así que allí tenemos un buen ejemplo de cómo la microplaca se hunde por debajo del área continental antártica y genera entonces vulcanismo actual activo. Además, existe aquí en la isla James Ross un antiguo volcán hoy apagado, pero de intenso vulcanismo plioceno, todo vinculado a la acción de la microplaca de las islas Shetland del Sur. Allí vemos un poco más al este, ahí tenemos el fragmento cortical que incluye a las Islas Orcadas del Sur. Y como ustedes pueden ver aquí, la perfecta cicatriz que ha dejado a medida que la placa de Scotia arrastra este fragmento cortical hacia el este. En el frente de la placa, lo que tenemos es una situación bien compleja. Por un lado, el fragmento cortical de las Islas Georgias, la zona de subducción, porque aquí la placa de Scotia se monta sobre una placa oceánica atlántica. Es decir, que tenemos placa marina, es decir, corteza oceánica sobre corteza oceánica. Y allí entonces tenemos la fosa de las Islas Sandwich del Sur, y cada punto que allí aparece es una isla, y cada isla es un volcán, y todos estos volcanes son activos. Ahí tienen una aproximación, aprovechando la posibilidad del Google Earth que nos permite trabajar en la escala que querramos, y allí ven separados casi regularmente, como si hubieran sido puestos por la mano del hombre, cada isla cubierta por hielo frente a la fosa, cada una de ellas un volcán activo. Veamos, por ejemplo, la isla Candlemas. Lo que ustedes pueden ver allí, la isla está totalmente cubierta de hielo, por supuesto, porque está al sur de la corriente circumpolar antártica. Y allí lo que vemos son todos estos volcanes de ceniza, tan activos que ni siquiera tienen nieve y hielo encima. O bien, en otro sector de la isla vemos las coladas de lava que a partir de esos centros eruptivos se van expandiendo hacia sectores periféricos del núcleo volcánico central. Y ahí vemos la isla Montagu, por ejemplo, y Google Earth nos permite observar un volcán en actividad. Allí se ve la columna de ceniza, demostrando una erupción volcánica en el momento en que la imagen fue obtenida. Y aprovechando la posibilidad de llegar en mayor detalle, allí vemos el vent, el centro eruptivo, la columna de cenizas volcánicas, y allí toda esa mancha negra. Y esa mancha negra es ni más ni menos que un lago de lava, lava recién erupcionada del volcán y que aún no ha sido cubierta por el hielo. El otro tema que quería
mostrarles desde el punto de vista de la óptica del uso del Google Earth es el proceso de retroceso de los glaciares desde su último máximo alcanzado en la llamada pequeña edad de hielo o Little Ice Age, que fue una época fría desarrollada entre los siglos XVII y XIX y que finalizó en 1850 aproximadamente. Esta época fría fue causada por variaciones en la actividad solar, disminución muy intensa de la frecuencia de manchas solares y con una disminución de la temperatura global. Esto fue un fenómeno global. Los glaciares de todo el planeta, precisamente los glaciares de montaña, que son los que vamos a ver ahora, avanzaron sistemáticamente hasta alcanzar su máximo en 1850, luego de 4 consecutivos mínimos de actividad solar que tuvieron lugar entre el siglo XVI y el siglo XIX, de los cuales el más importante fue el mínimo de Maunder. Estos mínimos son nominados con nombres de famosos astrofísicos, y el mínimo de Maunder tuvo un periodo de casi medio siglo sin manchas solares. Este proceso hizo que los glaciares avanzaran en todo el planeta y provocaron, por ejemplo, que pueblos en los Alpes suizos que habían sido fundados durante el período cálido anterior, el llamado óptimo climático medieval, fueran sepultados por los glaciares en avance. A partir de 1850, los glaciares comenzaron a retroceder fuertemente. Y en el siglo XXI, por lo menos en Patagonia, a partir del año 1977, fue el último año que los glaciares patagónicos avanzaron. ¿Cuál es la causa? El calentamiento global. ¿La actividad humana es la única responsable del calentamiento global? Yo no lo creo. Probablemente haya más de una causa que motive el calentamiento global. Pero los glaciares de todo el planeta nos están demostrando que el calentamiento existe y afecta desde los polos hasta el Ecuador. Google Earth nos permite trabajar con evidencias glaciológicas y geomorfológicas. Nos permite determinar el comportamiento del hielo en el sector terminal del glaciar. Nos permite observar cambios en la sedimentación glacial. Nos permite hacer una evaluación cuantitativa de este proceso de retroceso. Y nos permite utilizar imágenes satelitales de épocas diferentes, de años diferentes, con lo cual podemos calcular la tasa de retroceso. Es decir, podemos utilizar todo esto en nuestro favor en un proyecto de investigación, pero también en la docencia, en todos los niveles de la docencia. Google Earth nos permite, a los que nos interesa la geografía, aunque sea geólogo, nos permite llevar el mundo al aula, traer el mundo al aula a un costo cero o casi insignificante. No sé cómo será la cosa aquí en Brasil, pero yo he notado entre los docentes, aún en la universidad, resistencia a utilizar el programa en el proceso educativo. Cuando con las nuevas generaciones, con los millennials, que están tan compenetrados del uso de las computadoras, sería una herramienta fantástica para el uso en todos los niveles de enseñanza. Yo les voy a mostrar ejemplos entonces del retroceso del hielo en Patagonia
desde la pequeña edad del hielo y en algunos casos en los últimos años. Primero vamos al Cerro Tronador. Es un volcán apagado o dormido del Pleistoceno temprano en 41 grados de latitud sur. Esto está muy cerca de Bariloche, que es un lugar que muchos de ustedes puede ser que conozcan. Por lo menos cada vez que voy en avión a Bariloche, lo único que se oye es hablar en portugués, sobre todo en la época de esquí. Allí tenemos entonces un volcán muy importante, es un estratovolcán andesítico, desde fines del Plioceno estuvo en actividad. Tenemos evidencia de erupciones subglaciales y de ese casquete que cubre la montaña con un pico máximo en 3.600 metros sobre el nivel del mar, tenemos todo un abanico de glaciares que descienden en todas las direcciones. Hacia el este a la Argentina, hacia el oeste a Chile. En primer lugar vamos a ver aquí el glaciar Alerce, aquí es este. Para que se den una idea, todos estos glaciares se desprenden de la calota de hielo de la cumbre del volcán. Y este glaciar, cuando nosotros hicimos su mapeo y su estudio por primera vez, en 1978, es la publicación, eso les da desgraciadamente la posibilidad de calcular mi edad. El hielo estaba en contacto con esta laguna, es decir, podemos medir el retroceso desde 1978 y utilizando imágenes de distintas épocas. El glaciar Castaño Vero, aquí hay una gigantesca cascada de hielo y en el pasado se reunía aquí hielo en forma de una especie de cono volcánico, glacial reconstituido, y ese cono, que tenía aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, fue el motivo de una tesis de graduación en geografía. Ese cono ya no existe. El calentamiento global ha hecho desaparecer lo que fue un motivo de estudio en la década de 1980. El proceso es increíblemente veloz. La velocidad en que se producen los hechos en esta época del calentamiento global excede largamente los ciclos normales o habituales. En las proximidades del volcán, este es el Cerro Bonete, es un horn, un monte cuerno erosionado en todos sus lados, y aquí hay un circo. Y en ese circo, en esa época, cuando trabajábamos en la región, en los fines de los 70, el hielo cubría la totalidad del circo hasta aquí, y ahí está la morena frontal del glaciar de Circo. Miren lo que ha quedado, prácticamente un remanente que va a desaparecer en los próximos años. En el glaciar Frías, el glaciar llegaba hasta aquí en 1977 y estaba en avance. Tenemos una morena de empuje allí en el fondo de esa depresión. Hoy el glaciar se ha retirado más de 1 kilómetro y varios cientos de metros en altitud. El glaciar del Río Manso, o también llamado Ventisquero Negro, eso que ven ustedes allí negro, eso es hielo. Es hielo cargado de sedimentos, de partículas rocosas de los costados del volcán, a medida que las avalanchas que vienen del casquete superior golpean las paredes del antiguo volcán y le aportan sedimento. En 1982, que es donde tengo, 72, donde tengo los primeros datos, el hielo estaba aquí. Este lago no existía. El frente del hielo ha colapsado
en las últimas 2 décadas. Y en un detalle podemos ver, ven que la ladera lateral está descubierta de vegetación en su parte inferior, porque el hielo estaba ahí en 1850 y no ha sido aún repoblada por la vegetación, por el bosque patagónico. Y la lengua reconstituida llegaba hasta aquí. Todo este espacio era esta masa de hielo negro que ha desaparecido por completo. El glaciar del Río Blanco, este glaciar está del sector chileno del volcán, es el glaciar más grande de Patagonia Norte. Y observen, todo esto es la lengua reconstruida de las avalanchas que provienen del casquete superior, y aquí está la cumbre internacional. Y toda esta masa de hielo se ha formado por estas avalanchas, ¿ven? Aquí hay una muy reciente, aquí hay otra y aquí hay otra más. Estas avalanchas de hielo y piedra es lo que alimenta el glaciar inferior. Y aquí tenemos una morena lateral que todavía está en contacto con el hielo. Finalmente, el glaciar Casapangue, el glaciar Casapangue ocupaba todo este valle hasta llegar aquí a una laguna en 1979. Hoy lo único que queda de este glaciar es ese hilo oscuro en el fondo del valle. Todo el resto del glaciar ha desaparecido. ¿Y cuál es la importancia? Que esto era hielo cubierto por sedimentos y esos sedimentos desarrollaron un suelo y ese suelo fue colonizado por la vegetación. Y teníamos en esa época un ecosistema único en el mundo con un bosque creciendo sobre un glaciar en movimiento y donde había árboles de 80 años medidos dendrocronológicamente, que se habían desplazado 3 kilómetros de longitud a lo largo de su vida y sin perder estabilidad. El calentamiento provocó el debilitamiento de ese suelo, se fundió el hielo y todo el ecosistema colapsó probablemente para siempre. Ahora vamos a Tierra del Fuego. 5. Bien, vamos a Tierra del Fuego y quiero mostrarles allí, esto es un emisario, un río de origen glacial, con toda una fabulosa planicie de meandros y allí un delta. ¿Sí? Ese delta es consecuencia del incremento de la carga sedimentaria del río emisario a medida que el glaciar se va derritiendo. Hay mucha más agua disponible, hay mucho transporte de sedimentos desde el glaciar hacia su cuenca. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, no solo con una llanura de meandros y con un muy probable episodio de abulsión en cualquier momento en este sector, pero además encontramos un delta en pata de pájaro, del tipo del delta del río Mississippi. Y toda esta zona de color más grisado es una zona donde hay sedimento en suspensión en forma traído por este canal y que finalmente terminará por cerrar, por colmar esa depresión. En este glaciar de Circo del monte Alvear Este, el hielo cubría toda esta región hasta 1850. Y ven, allí hay una laguna. Y esta laguna fue formada en la década de 1970 y el hielo continúa retirándose a una velocidad asombrosa. Allí está Ushuaia, la ciudad. Yo vivo aquí, exactamente aquí. Y aquí tenemos glaciares en los suburbios de la ciudad. Y este glaciar de Circo
llamado Martial. El glaciar Martial ocupaba toda la depresión del Circo en 1850. Hoy queda reducido solamente a 1, 2, 3 y 4 pequeños cuerpos de hielo. Todo lo demás ha desaparecido. Y esto es muy importante para quienes vivimos allí, porque el 95% del agua potable que utiliza la ciudad proviene de esta cuenca. Cuando ya no haya hielo, ya no habrá ninguna capacidad de retener la nieve caída durante el invierno, que se derretirá rápidamente a comienzos de la primavera, y vamos a tener problemas de abastecimiento de agua en la ciudad durante el estiaje, durante el verano. Ahora vamos al manto de hielo de montaña en la Patagonia Sur, y este es el glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que está permanentemente en avance. Pero podemos ver también otros glaciares cercanos, y en muchos casos podemos establecer evidencia del retroceso del hielo en las últimas décadas. El manto de hielo de Tierra del Fuego presenta glaciares de descarga muy importantes, y estos también están retrocediendo, a pesar de que hay mucho hielo y nieve en las cumbres más altas. Observen, toda esa zona libre de vegetación es porque estaba ocupado por el hielo hasta hace apenas unas décadas. El glaciar Yentegaya, otro de los glaciares del manto fueguino, tiene también su emisario y está formando un delta triangular aquí, y sus sedimentos están penetrando en el mar. Esto es el mar, es un fiordo, y ese fiordo fue invadido por el mar hace 6.000 años, en el máximo térmico del Holoceno. Y entonces ese delta no puede tener más de 6.000 años de antigüedad, y podemos de esa manera establecer cronologías en el paisaje. En el canal Beagle, donde está la ciudad de Ushuaia, los glaciares, cuando Darwin pasó por aquí, precisamente con el barco Beagle, en 1834, Darwin nos dice en su libro que el canal estaba totalmente saturado de témpanos. Hoy no hay más icebergs, hoy no hay más témpanos, porque como consecuencia del retroceso glacial ya no hay contacto entre los glaciares y el nivel del mar. El glaciar Viedma, el glaciar más importante del sector argentino del manto de hielo, ¿ven esa especie de hilo negro allí? Esa era la morena terminal del glaciar Viedma durante el siglo XIX. Y el glaciar Uppsala, aquí, ha perdido 25 kilómetros en los últimos 8 años. 25 kilómetros de hielo han desaparecido en tan solo la última década. Y esos cuerpos de agua que se ven allí no estaban en la foto que un famoso geógrafo italiano, el padre de Agostini, tomó en 1924. Ahí tenemos el detalle. Desde que esta imagen se tomó, el frente del hielo ya está aquí y continuará desapareciendo. Finalmente, entonces, y para terminar, el frente del glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Glaciares, que lo único que puedo decir es que es uno de los lugares más espectaculares del mundo, y si les interesa ver cómo funcionan los glaciares, vayan a ver al Perito Moreno. Muchas gracias. Sr. Professor, muito obrigada pela excelente comunicação.